Saludos a todos. En este video vamos a desarrollar la deducción de la fórmula del valor presente para las anualidades vencidas. Comenzamos. Vamos a definir nuestro capital como la sumatoria de capitales parciales, los cuales van calculados en base a los periodos que hemos dividido nuestras rentas. Además, utilizaremos la fórmula del monto compuesto para poder determinar cuánto es cada uno de esos capitales parciales en base al respectivo periodo. La fórmula es la siguiente. Procedamos entonces a sustituir cada uno de estos capitales parciales por sus equivalencias. Para el caso C1 lo sustituimos por su equivalencia R sobre 1 más I, luego C sub 2 como R sobre 1 más I al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a la sustitución del C sub n, que en este caso sería el último capital parcial. Como podemos observar, tenemos una sumatoria de términos que pertenecen a una sucesión geométrica. Procederemos en este caso a aplicar las técnicas para poder deducir fórmulas de sumatorias de progresiones geométricas. Para este caso, vamos a dividir ambas ecuaciones entre el factor 1 más i. En ese caso, la expresión me quedaría de la siguiente manera. C dividido entre 1 más i será igual a. Observaremos que cada uno de los factores que aparecen en el denominador se irán incrementando en 1, debido a que, como estamos haciendo división entre 1 más i, pues esto va a quedar como al cuadrado. El primer término queda al cuadrado, este segundo quedaría al cubo, y así sucesivamente cada uno de ellos va aumentando 1 hasta llegar al último término, que está elevado a la n, y por esa razón queda como n más 1. Como ya tenemos dos ecuaciones que en sus características poseen términos iguales, como por ejemplo observamos 1 más i elevado al cuadrado, aquí aparece también una ecuación que vamos a llamar ecuación 2, entonces procedemos a hacer una resta. La resta de la ecuación 2, esta que está aquí abajo, le vamos a restar la ecuación 1. En este caso, a esta expresión c sobre 1 más i le restaríamos c, eso nos quedaría al lado izquierdo, y al lado derecho eso nos quedaría como, si observamos bien, nos vamos a dar cuenta que este r sobre 1 más i al cuadrado se cancelaría con este cuadrado, este cubo con este cubo, y así sucesivamente todos los términos desde el primero hasta el penúltimo, que sería un 1 más i a la n, se estarían eliminando con los términos que aparecen en esta sucesión de la ecuación 1. Entonces, al hacer la resta, solo quedaría intacto este término, el último de esta sucesión, y quedaría intacto el primero de esto, produciéndonos entonces una ecuación que tendría esta apariencia. Observemos con detenimiento esta fórmula que nos ha quedado. Si observamos el lado izquierdo, podemos ver que la letra C la podemos trabajar como un factor común. Al extraer el factor común, en esta parte del numerador nos quedaría un 1 sobre 1 más i menos 1. Entonces nuestra fórmula tomaría la siguiente apariencia. Observen ustedes
Como esto ya se nos hizo más fácil, ahora lo que vamos a buscar es hacer la reducción de estos dos términos utilizando la técnica de la homogenización. Es decir, convertir este 1 en una fracción que tenga como denominador el mismo valor que obtiene este otro que está acá. Para ello, pues utilizamos la estrategia de escribir el 1 como 1 más i, todo sobre 1 más i. Observen que esto sigue siendo 1, al dividirse da 1, ¿verdad? Pero hemos logrado la homogenización de estas fracciones. Ante esa situación procedemos a hacer la resta, tal y como ya sabemos, y nos quedaría 1 menos este paréntesis en la parte de arriba, y este denominador pues solamente se transcribe. La fórmula toma entonces esta apariencia. Procedemos en este caso a eliminar este paréntesis que está precedido por el signo menos. Sabemos entonces que lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Tenemos un 1 positivo, una i positiva, entonces ambos salen como negativos. Aquí ya los podemos ver de forma negativa. También podemos observar que 1 menos 1 se cancelarían, dándonos solo menos i como resultado en la parte del denominador y 1 más i en el denominador. Muy bien. Veamos ahora qué podemos hacer con las expresiones que tenemos al lado derecho. Si observamos, podemos aplicar exactamente la misma técnica que hicimos al lado izquierdo, porque podemos ver que tenemos la r como factor común, pero además también vemos que tenemos el factor 1 más i también en la parte del denominador. Así que al obtener el factor común r sobre 1 más i y escribir dentro de un paréntesis lo que nos quedaría ya factorizado, nuestra expresión toma esta forma, ¿verdad? Donde r sobre 1 más i queda afuera y dentro pues del paréntesis nos queda un 1 sobre 1 más i elevado a la n menos 1. Como pueden apreciar, en este punto podemos aplicar la misma técnica de la homogenización, transformando este 1 en una fracción que tenga tanto numerador como denominador iguales. Y a nosotros en este caso nos conviene que sea 1 más i elevado a la n. Por esa razón, transformamos el 1 en esta expresión y logramos obtener la fracción homogenizada para poder hacer la resta que ya conocemos. 1 menos esta expresión y todo sobre 1 más i elevado a la n. Por lo tanto, la nueva fórmula nos queda, o expresión nos queda de la siguiente manera. Con esta expresión que tenemos en pantalla, podemos observar cómo el factor 1 más i se encuentra dividiendo a ambos lados de la ecuación. Y dado que i representa una tasa de interés, la cual, aún siendo 0 sumado con 1 daría 1, entonces podemos afirmar que este factor 1 más i no es 0. Al no poder ser 0, yo puedo eliminarlo sin ningún problema. Al cancelarlo, entonces me quedaría solamente el numerador menos i y este lado solo me quedaría la r. Vamos a ver. Correcto, entonces ya tenemos la expresión de esa manera. ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, como lo que andamos buscando es el valor presente, es decir, nuestro capital, la letra C, vemos que aquí está siendo multiplicada por menos 1. Entonces procedemos a pasar al otro lado a dividir, obteniendo entonces la expresión r sobre menos i. Procedamos entonces a eliminar este menos al aplicarlo junto con el denominador que procedamos ahora a eliminar este menos con los términos que aparecen en este numerador, ya que por ley de signo yo podría cambiar este 1
pasarlo a negativo, este menos pasarlo a más, cambiarlo de lugar, hacer la propiedad conmutativa, poner esta cantidad primero, luego restada con 1 y desaparecer este menos, ¿verdad?, para que solo me quede j. Entonces aquí ya hice el ajuste, ya hice los cambios de lugares, hice el cambio de signo, ¿verdad? Y tenemos en pantalla una fracción que podemos separar siempre siguiendo la idea de la homogeneización. Por ejemplo, este término de acá lo podemos dejar como un numerador con este denominador, y el 1 pasarlo también como una fracción separada con denominador 1 más i elevado a la n. Entonces el resultado quedaría así. Como pueden ver, tenemos acá la separación de la fracción y tenemos siempre fracciones homogéneas. Procedemos en este caso a hacer la simplificación. Esta expresión se transforma en 1 y utilizando las propiedades de las potencias, esta expresión la escribo con exponente negativo. Muy bien, entonces lo último que hago es mover esta i que está dividiendo a la r, colocársela a toda esta expresión que está acá, logrando obtener ya de forma final la fórmula para poder encontrar el valor presente de una anualidad. Así que les dejo en pantalla cómo queda ya la fórmula final. Gracias.